El tema de hoy es historias de fantasmas o sucesos de tu hospital o trabajo. He trabajado en el sector salud por más de 20 años y tengo un par de experiencias trabajando en asilos de ancianos. Ver la figura de negro cruzar corriendo el pasillo y luego, en las siguientes 24 horas, un residente fallecía. Y en menos de una semana, otro también. Pero mi historia favorita es esta. Trabajé en un hospital muy pequeño, quizás 30 camas, que lleva muchos años funcionando. En el sótano está, por supuesto, la morgue vieja, y hay un solo ascensor que va del sótano a la planta principal, afuera del puesto de enfermería. Este ascensor subía en medio de la noche al azar. Se abrían las puertas y todo el personal se levantaba para ir a buscar al paciente que acababa de fallecer. Una noche, mis compañeros y yo estábamos sentados en el puesto de enfermería y, por el pasillo corto a nuestra derecha, escuchamos que un televisor se encendía a todo volumen. Una de mis compañeras y yo caminamos por dicho pasillo para bajar el volumen del televisor. Hay una habitación al final de ese pasillo que mantenimiento tiene cerrada con letreros de no entrar. Después de revisar todas las habitaciones abiertas, no había otra habitación que la cerrada. Así que abrimos la puerta. No había nada en esa habitación excepto el televisor. Entré, apagué el televisor y dije, «Basta, hay un bebé enfermo al lado que necesita dormir. Así que por favor, quédate quieto». Salí y cerré la puerta sin más incidentes con el televisor. Tuve algo similar cuando trabajaba en un asilo de ancianos. Durante el turno de noche se suponía que debíamos poner las mesas para el día siguiente. Así que mientras entraba a una habitación para poner la mesa, al pasar por delante del televisor, se encendió solo, lo que me hizo saltar. Pensé que pondría la mesa y lo apagaría. Mientras regresaba después de terminar mencioné algo en voz alta como gracias, pero ya terminé y me voy. Después de lo cual el televisor simplemente se apagó solo. Todavía me da escalofríos pensarlo. Aparte de eso, he tenido muchos casos con sonidos extraños, puertas que se abren /diagonal cierran solas, pacientes que ven a otras personas o sombras en sus habitaciones. Como esta vez que tenía una paciente preterminal despierta en su cama por la noche. Cuando me acerqué a ella para preguntarle si no estaba cansada, mencionó que no podía dormir mientras tenía visitas y aparentemente vio todo tipo de personas de pie alrededor de su cama. En uno de mis pisos antiguos donde trabajé siempre sucedían cosas raras por la noche. Era una unidad de neurología de cuidados intermedios. Esta unidad tenía paredes de vidrio para que pudieras documentar y monitorear a tu paciente. Teníamos un paciente que había sufrido un derrame cerebral severo y no hablaba. Sonda de alimentación, inmovilizado, cuidado total, etc. Raramente lo visitaba la familia también. En medio de la noche, se encendió su luz de llamada. Cuando respondí, una mujer dijo, «Él está sufriendo mucho. Necesita su medicamento para el dolor». Así que entré a la habitación para revisarlo. La habitación estaba oscura, no había nadie allí, y el paciente estaba durmiendo. Le digo a su enfermera lo que pasó, y vuelvo a sentarme en el escritorio de enfermería. La luz de llamada vuelve a encenderse. Es su habitación. La misma voz. «Por favor, él está sufriendo mucho». Me levanto y vuelvo a la habitación. Misma historia. Se lo digo a su enfermera y ella le da analgésicos por su sonda y lo reposicionamos en la cama. La luz de llamada ya no vuelve a encenderse. Fue realmente espeluznante. Cosas extrañas sucedían en ese piso. Empecé mi carrera de enfermería en un hospital urbano pequeño y muy viejo. Tan pequeño que lo estaban cerrando por completo. Trabajaba en el área de trabajo de parto, y éramos la única unidad que quedaba. Había un montón de clínicas y consultorios, pero no abrían por la noche /diagonal fines de semana. Una noche, tuvimos que hacerle una cesárea bastante urgente a una paciente que venía de fuera de la ciudad. Es decir, no tenía a nadie que la acompañara. Que yo recuerde, la cesárea iba bien. Yo estaba en quirófano. Estábamos en medio de la operación cuando la paciente dejó de responder a la anestesióloga. Sus signos vitales estaban normales, pero simplemente dejó de hablarle. Dejó de responder a las preguntas. Pude oír a la anestesióloga preguntarle, «Oye, ¿estás bien?», un par de veces. Después de unos minutos, la paciente volvió a responder y todo estuvo bien. La tuve en la sala de recuperación. Solo ella y yo. Los bebés estaban en la UCI, y las cosas fueron bastante sencillas. Pero le mencioné el extraño episodio durante la cesárea. Ella dijo, «Vi a mi abuela en el quirófano. Estaba muy asustada y le pedí que me tomara de la mano, pero me dijo que no podía tocarme.
Eso sí que fue algo que escuchar a las 3 de la mañana en una habitación lejos de mis compañeros de trabajo en un hospital muy viejo y vacío a una joven de 23 años. Era mi segunda noche con este paciente, de más de 80 años. Estaba terminalmente enfermo y se iba a casa para cuidados paliativos. A mitad de la noche, voy a tomarle los signos vitales y lo encuentro hablando en sueños y moviéndose inquieto. No lo había hecho la noche anterior. Lo despierto y le pregunto qué soñaba. Me dice que soñaba con estar con sus amigos cuando era más joven, como ir al bar y de fiesta. Dijo que eran algunos de sus momentos favoritos en la vida. Pensé que debía haber sido un gran sueño y me fui cuando terminé el cuidado. Un par de horas después, me fui con un compañero de trabajo a recoger a un paciente. Cuando regresé, todos mis compañeros de trabajo estaban enloqueciendo, incluso nuestras enfermeras senior. Mi paciente estaba en video portátil porque a veces podía ser olvidadizo. En la cámara, habían presenciado múltiples orbes disparándose a través de la habitación que se parecían a estrellas fugaces. Eso nos pasa de vez en cuando, pero dijeron que había una cantidad loca, hasta el punto que la habitación parecía brillar. Algunos compañeros de trabajo incluso entraron a revisar. Cuando lo hicieron, la persona que monitoreaba el video dijo que desaparecían y luego regresaban cuando el personal se iba. Para cuando regresé, los orbes acababan de detenerse. Unos 15 a 30 minutos después, mi paciente se despierta y decide levantarse de la cama. Entro allí y me pareció extraño porque no lo había hecho la noche anterior. Le pregunto a dónde va. Señala un área detrás de mí y dice que sus amigos están allí y quieren jugar cartas con él. Mi compañero de trabajo que estaba conmigo palideció. Solo dije que deberían jugar cartas un poco más tarde y lo metí en la cama. Pensé que toda esta situación era bastante conmovedora. Mis compañeros de trabajo pensaron que estaba loca, jaja. Yo dije que sus amigos solo querían pasar a saludar. Una noche en un viejo hospital psiquiátrico, o sea, construido en el 1800, una técnica y yo éramos los únicos despiertos. Todos los pacientes parecían estar dormidos. Los revisábamos cada 15 minutos. De todas formas, yo estaba sentado afuera de la puerta de la oficina, y ella estaba sentada en la parte de atrás de la oficina, muy pequeña comiendo su sopa. La otra puerta de la oficina a nuestro lado se abrió y cerró de repente, y luego la puerta del pequeño baño de nuestra oficina se cerró. Ninguna de las dos dijo nada durante aproximadamente un minuto completo. Entonces le pregunté si eso acababa de pasar. Ella suspiró aliviada y dijo que sí, que había pasado y que se alegraba de no estar perdiendo la cabeza. Supongo que el fantasma necesitaba usar el baño con prisa. Tal vez era una enfermera o técnica que había trabajado allí. Durante la residencia, haciendo una rotación en un hospital pediátrico local, tuve una paciente de 4 semanas con una condición congénita terminal que los padres no podían aceptar y no querían hacer DNR/cc. Solo porque insistían en que la resucitaran seguía viva. Finalmente convencimos a mamá y papá de ir a la casa Ronald McDonald a descansar un poco, y fuimos a revisar su radiografía de tórax por los tubos torácicos bilaterales de la última reanimación cuando todo el equipo se metió en el ascensor. Las puertas se cerraron, y nuestros buscapersonas sonaron todos a la vez, anunciando un código en su habitación. Justo entonces, el ascensor se detuvo completamente, y todos nos miramos como si lo supiéramos. Ahora bien, esto fue antes de que las enfermeras hicieran códigos. En aquel entonces, las enfermeras ni siquiera ponían las I-versus excepto en la UCIN. Parecieron horas, pero solo fueron minutos antes de que el ascensor bajara. Las puertas se abrieran y saliéramos corriendo por las escaleras. Las enfermeras habían comenzado su código, y ningún otro médico había llegado a la habitación todavía, pero ella ya se había ido. Hasta el día de hoy, todavía no sé muy bien qué pasó, pero todos pensamos lo mismo al mismo tiempo. Eso es todo lo que puedo decir. Es increíble. Acabo de leer tu publicación. Estoy al final de mi turno de noche en el NOC. Soy la enfermera a cargo y tengo 3 o 4 auxiliares de enfermería cada noche. Y este es un asilo de ancianos, LTC, muy viejo y algo remoto, de 50 camas. Hace unos momentos, una de mis chicas abrió la puerta principal y dijo, sí, los fantasmas están eligiendo la música otra vez esta noche. Porque hay un altavoz afuera, que no está conectado a nada mientras estamos aquí, que en ciertas noches reproduce aleatoriamente una gran selección de música, desde rock, salsa, ópera, incluso una vez la música de la Mansión Embrujada, del paseo en Disneyland. Otras cosas pasan regularmente en nuestro turno. Figuras sombrías,
luces y televisores que se encienden y apagan a su antojo. Incluso una vez una puerta me encerró en una habitación vacía, sin aire acondicionado ni ventanas abiertas para justificarlo. El personal del día y de la tarde se niegan a cubrir turnos con nosotras por los fantasmas, pero siempre les aseguramos que no son dañinos, solo juguetones. Gracias por tu publicación. Como enfermera no he tenido ninguna experiencia así, pero cuando trabajaba como auxiliar de enfermería en el turno de noche en una unidad de comportamiento residencial cerrada, un edificio muy viejo, sí que tuve algunas. Tenía una residente que presumiblemente estaba desorientada y sin capacidad de respuesta, no verbal, con la mirada perdida. Cuidé de ella durante unos 2 años y nunca la escuché hablar. Era bastante joven, 50 y tantos años y ambulatoria, pero solo si la llevabas de la mano. Una noche, estaba acomodando cosas en la habitación y estaba bastante oscuro. Pensé que estaba durmiendo. Estaba de espaldas, y desde la cama, escuché una voz muy baja que decía, «Él está aquí por mí». Me sobresalté y me di la vuelta rápidamente para verla sentada y mirándome directamente, señalando la esquina opuesta de la habitación. Me estaba volviendo loca por dentro, y simplemente asentí con la cabeza y me fui. Volví la noche siguiente, y ella había muerto. Un residente que estaba allí por comportamiento de ambulante debido a la demencia era un gran favorito entre el personal, ya que era muy dulce. Me llamaba mija y tenía una voz muy distintiva. Desafortunadamente, probablemente tuvo COVID al comienzo de la pandemia, antes de que tuvieran disponibles las pruebas de antígeno. Lo pusieron en aislamiento en la habitación privada individual de la unidad. Supuestamente se recuperó, pero unas semanas después desarrolló neumonía y falleció. Yo hice el cuidado post-mortem. Unos días después, la administración decidió que el personal de la unidad cerrada debía permanecer separado del resto del edificio debido al COVID y convirtieron la habitación privada en la sala de descanso del personal. Era una mesa de plástico y un microondas. De todos modos, estaba sentada allí cenando a las 2 de la mañana, cuando se me erizó el vello de los brazos. Me levanté de la mesa y asomé la cabeza al pasillo y no vi a nadie. Y muy claramente sobre mi hombro izquierdo, escuché mi hija. Me dio escalofríos. No puedo decir si fue mi imaginación o no, pero me asustó mucho. Tenía un residente que se movilizaba solo al baño por la noche con bastante frecuencia, con un andador y oxígeno. Lo escuchábamos y lo revisábamos cuando terminaba. Otra auxiliar de enfermería y yo estábamos anotando cosas y hablando en el pasillo alrededor de la medianoche cuando lo escuchamos levantarse e ir al baño. El inodoro se tiró de la cadena. La luz del dormitorio se encendió. Ella deja de hablar y se pone blanca. El residente había muerto varios días antes, y las dos nos dimos cuenta al mismo tiempo. No había nadie en la habitación, pero la luz estaba encendida y la puerta del baño abierta. Puntos extra. Con frecuencia veía a orbes en las imágenes de las cámaras de la estación de enfermería, y otra auxiliar de enfermería afirmó que una vez todos los televisores de la unidad se cambiaron a canal Hallmark muy alto y al mismo tiempo en medio de la noche. Trabajé un tiempo en un muy buen asilo de ancianos como técnico /diagonal, en enfermería mientras estudiaba. Trabajaba en la unidad de cuidados para pacientes con demencia. Residentes genuinamente bien cuidados y felices, instalaciones limpias, la cosa completa. Uno de los residentes, el señor B., había estado allí desde el día de la inauguración y era muy particular. Le gustaban las cosas a su manera. Tenía su asiento en el comedor. Recibía exactamente 3 cucharadas de helado de fresa después de la cena. Se sentaba en su silla junto a la ventana hasta las 11:30 en punto. Solo un gruñón adorable. Bueno, inevitablemente murió, y una nueva residente se mudó menos de una semana después con sus propias cosas, pero su cama y su sillón estaban en el mismo lugar que los del señor B. Su primera noche hice una ronda y estaba haciendo cualquier estupidez que hacía por la noche después de que los residentes estaban en cama, lavando medias de compresión o algo así. Y la nueva residente baja por el pasillo y dice, «Hay un hombre en mi habitación diciéndome que me vaya». Teníamos un hombre que a veces deambulaba, así que asumí que era él y fui con ella a su habitación para llevarlo de vuelta a la cama. Su habitación estaba vacía. Asumiendo que seguía siendo él, la volví a acostar y fui a buscarlo. Nadie estaba despierto, y el que deambulaba estaba dormido en la cama. Bueno, quizás lo soñó. Volví al escritorio y ella volvió a aparecer, quizás 20 minutos después, diciendo, «Me dijo que me fuera, que estoy en su habitación». La acompañé de nuevo. Nada. Ella señala su sillón y dice,
Me dijo que moviera mi silla y que pusiera la suya y que me fuera de su habitación. Momento en el que mi cerebro unió 2 y 2. Terminé dejándola sentarse conmigo en la estación de enfermería hasta que llegó el turno de noche. La auxiliar de enfermería del turno de noche llegó y empezó a quejarse de que la nueva residente estaba despierta. Le expliqué lo que pasó, y ella puso los ojos en blanco y dijo, «Vamos». Y se fue corriendo por el pasillo murmurando sobre mi incompetencia en voz baja. Entró en la habitación de la nueva residente y dijo, «Señor V, usted está muerto. Esta ya no es su habitación. Váyase y deje dormir a esta pobre mujer». La residente se fue a la cama. Yo me fui a casa. Y después de esa noche no hubo más quejas de visitantes nocturnos de esa residente. Me sentí un poco mal, pero no sabía cómo exorcizar fantasmas. Eso no lo cubrieron en la clase de técnico en enfermería. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final, y espero que nos volvamos a ver pronto.